¿Estamos en vivo? Sí, creo que estamos en vivo. Hola, familia de luz hermosa. Muchísimas gracias por estar aquí. Los que vayan viniendo y sintonizando o los que vayan escuchando después este encuentro. Bienvenidos oficialmente a la segunda temporada de Luz Cósmica. Como les había comentado, si me siguen, quiero empezar esta temporada con entrevistas a diferentes personitas especiales a través del mundo que he encontrado en el internet, que creo que el universo nos va tejiendo y nos vamos encontrando y me parece demasiado lindo e importante eh, tejernos juntos y expandirnos juntos y tener estas conversaciones para podernos expandirnos aún más. Así que el día de hoy tengo a una mujer medicina hermosa, Caro Kirin Rup de Rup Alchemy, y vamos a estar hablando del despertar de conciencia y de ya veremos qué fluye. Así que la voy a invitar por aquí. Hola, ¿me escuchas? ¿Qué tal, hermosa? Hola, Te linda, escucho qué bien, bonito tenerte. te escucho bien, sí. Perfecto, ¿Tú a mí? espero que sí, te escucho bien. Yo creo que igual al principio siempre le toma como un segundo ponerse, sincronizarse al Instagram. Sí. Ujú. Ahí tenemos, Perfecto. pero qué lindo. Sí, estaba apretando ahí. A ver, espérate. Ahí, ya. Ok. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta conversación. Ay, no, le cambié el filtro sin querer. Quiero dejar sacar aquí la cosa. Estoy apretando cualquier cosa, no sé por qué no se me pone. Pero bueno, lo voy a dejar así sin nada. Ahí, sí. Ya. ¿Nos contás un poquito qué es lo que vos haces para las personas que no te conozcan? Claro, claro. Soy psicóloga álmica, es decir, uso la psicología al servicio del alma, trabajo con el propósito del alma, con el propósito de vida de las personas y para eso también utilizo herramientas creativas, artísticas, que es parte del propósito de la forma en la que tengo que hacer o cumplir esa misión, es a través de la danza consciente, el yoga, la poesía, el arte, etcétera. Mm, Así que eso es esencialmente, me dedico a ayudar a las personas a conectarse con su propósito de alma, su propósito de vida y poder mejorar su calidad de vida en general alineada a su corazón. ¿Mm? qué lindo, me encanta. Te he visto mucho con lo de la danza y me encanta, a mí también me Ajá, fascina la danza para alquimizar. sí, Mm, exactamente. La danza consciente es una herramienta que utilizo bastante. Eh, Estoy arreglando. Ok. Utilizo bastante porque el cuerpo es el vehículo que hemos elegido para tener esta experiencia y el cuerpo es el que tiene todas estas memorias emocionales de lo que hemos vivido y de todo lo que eh, hemos trabajado y que tenemos por trabajar en esta vida. Entonces, cuando trabajamos con el cuerpo tenemos un portal directo de transformación. Muchas veces, de hecho, creo mucho más en el cambio a través del cuerpo que a través de la mente, porque el mm, cuerpo es lo que permite reajustar la mente claro. y permite tener y grabar, imprimir una nueva experiencia en la mente. La mente está solo reproduciéndose a sí misma, entonces cuando abres el espacio del cuerpo es como que das vuelta a la dirección habitual de la energía. Claro, en Es realidad es muy potente, pienso yo, porque como sociedad también somos muy mentales y pasamos mucho en la mente y creo yo que eso genera una división, puede generar una división porque estás mucho en ese mundo que no es el presente, sino que el mundo de la mente y el cuerpo al contrario
te jala de regreso y te trae a este momento, porque el cuerpo siempre está presente, ¿no? ¿Mm? Mm, Exactamente, qué bonito. exactamente. Preguntarte, porque yo creo que es demasiado lindo y hermoso compartir historias, contar cuentos. Creo que tienen una gran potencia, porque podemos vernos en nosotros, en los personajes, podemos encontrarnos en el otro o en la otra persona. Así que quería preguntarte un poquito de tu historia, cómo llegaste vos a todo esto, cómo fue tu despertar, cómo sucedió todo esto. Ajá. Bien, la verdad es que es una pregunta que me hacen a menudo y que es muy común, ¿no es cierto? Es cómo fue que despertaste. Pero la verdad es que para mí ha sido como una progresión, eh, como de ir y venir, porque desde pequeña, desde niña, que yo sentía que estaba aquí con la sensación de estar como en una misión, de estar aquí con un propósito. Y miraba a mi familia y decía, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué estoy acá? Estoy segura que tengo una familia en las estrellas y caminaba es una historia que cuento mucho, que caminaba por el patio de mi casa, ¿verdad? Tocaba las plantas y decía, ¿por qué me abandonaron? Y lloraba y sentía como que me habían abandonado. Y no entendía, y era muy confuso porque no entendía bien a quién le hablaba o qué estaba diciendo, pero tenía una sensación interna de que a alguien le estaba hablando y había como una sintonía ahí. Y sin embargo también miraba a mi familia y decía, yo estoy seguro, sé que los conozco de antes, que hemos estado en este viaje varias veces y que me son familiares, pero es tan duro, es tan difícil, como que son tan distintos y yo soy tan diferente. Entonces, con el tiempo, por supuesto, he logrado entender que eso, por eso también me dediqué después inevitablemente al propósito de vida, porque me dediqué a entender que eso tenía un propósito. La familia que elegimos, los padres que elegimos, tienen un propósito en el proceso evolutivo de nuestra alma y venimos tejidos para ayudarnos a tomar conciencia y evolucionar en ese proceso álmico cada vida con aquellas personas que elegimos en ese recorrido, que es lo que yo llamo el mandala álmico. El mandala álmico son las personas que de tu familia y de la un poco más familia extendida, porque quien es tu familia nuclear en una vida, en la próxima cambia, como que uno se va rotando, pero hay un gran grupo de almas y encarnaciones que se van rotando y van encarnando juntas en grupos y van rotando los roles para poder experimentar algún aspecto o alguna dimensión de la conciencia desde un rol distinto. Entonces es distinto en una vida ser una mamá, que en otra vida ser un papá, que en otra vida ser hija, hijo, con distintos propósitos, con tales hermanos o las distintas configuraciones que hay. Ujú, Entonces, tiempo me costó entender al principio qué hacía yo en una familia en la que eh, había dos hombres, tenían dos hermanos mayores, un papá y una mamá, súper tradicionales, que le tenían rechazo y miedo a la espiritualidad, y para mí era mi lenguaje, era el único lenguaje que conocía. Entonces, ahí a los 13 años que entré en una crisis muy grande y me empezaba a desdoblar, y empecé a ver seres y veía colores y todo tipo de experiencias como que llamaríamos paranormales, ¿no es ujú. cierto? Me empezó a superar todo eso que me estaba pasando. Entonces le contaba a mis papás esto y se volvían locos. O sea, era como, ¿qué te está pasando? Eso, no pienses en eso, no sabemos qué decirte. Entonces no tenía ni idea realmente cómo manejarlo. Y mis hermanos tampoco, aunque mis hermanos estuvieron en un momento, en una fase inicial sintonizados un poco con las vidas pasadas y con otros temas, pero después se desconectaron. Entonces, desde muy temprana edad supe que mi camino iba a ser muy solitario, así que tenía que asumir eso. Eh, pero no fue fácil para nada, porque cuando uno es más niña y adolescente requiere más apoyo, entonces fue muy duro tener que caminar sola tan chica en la vivencia. Ahora como adulta es distinto decirlo, pero la vivencia de esa niña y esa adolescente se sentía muy difícil, muy Sí, duro.
Entonces así fue como se me abrió el portal de la poesía y me puse a escribir y a dibujar y todo como el portal artístico se abrió. Uno, porque era parte de mi propósito y dos, porque era el medio para poder expresar todo esto que me estaba pasando. Ujú. Muchas Claro. otras cosas pasaron también, otros karmas ahí a nivel social, con personas en grupo. Viví cosas que tenía que vivir para enfrentar muchas sombras y experimenté mucho rechazo de parte de distintas personas. Entonces, todas esas heridas me llevaron a tomar conciencia profunda de cuál era el propósito de esto que me estaba pasando. Al principio, durante muchos años, me sentí como muchos en algún momento muy víctima, muy triste, de por qué me está pasando a mí, debe haber algo mal conmigo, seguramente yo tengo algo mal. Pero luego, a medida que fui creciendo, empecé a tener hartos problemas psicosomáticos, de hecho, y como a los 17 me dio hipotiroidismo y en la glándula tiroides, y ahí yo dije, pum, esto es un llamado. Entonces a los 17 años me puse a investigar qué significado era esto. Yo sé que esto tiene que significar algo más. No puede ser que yo vaya al doctor y me den una pastilla y me digan, ya listo, tienes que tomarla el resto de la vida y ya está. Simplemente no me hacía sentido. Entonces me puse a investigar y de a poquito empecé a restaurar mi conexión que había intencionalmente adormecido para poder sobrevivir en mi entorno, que ni mi familia ni mi colegio eran un entorno que abrazaba la espiritualidad o que entendía la espiritualidad. Entonces tuve que dejarlo para mis adentros y para mi intimidad y no hablarlo con nadie más y desarrollé como una máscara, como, ok, esta va a ser el personaje que va a vivir en el colegio, va a hablar con la gente y va a adaptarse al entorno porque parece que esto es lo que la gente acepta, así que voy a construir el personaje, pero mi mundo interno espiritual real, mi esencia va a quedar ahí bien tapadita. Entonces eso ocurrió hasta que me enfermé del quinto chakra, que es justamente la manifestación de tu propósito en la tierra, en el mundo, es comunicar tu esencia. Entonces ahí es esas alarmas que te tira el alma, te tira estos programas, ¿no es cierto? Como pone el botón y dice, ting, 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 alarma, ok, alarma a través del cuerpo, que es tu vehículo físico, para que atines y tomes conciencia de que te estás desviando del camino y que es necesario eh, volver a la ruta, reenrutarte de vuelta, despertar, como mira, ¿para qué está pasando esto? Entonces así fue que progresivamente ese hielo se empezó a derretir, pero muy de a poco, y todavía vinieron otras crisis y eventos traumáticos, entre medio tuve algunos accidentes en auto y otro tipo de accidentes que me pasaron una cosa tras otra y fue bien fuerte porque fue darme cuenta que la vida me estaba diciendo algo y no era realmente la vida, era mi alma la que me estaba diciendo, se acabó el periodo de la anestesia, es momento de salir de la anestesia, ya Wow. hay que terminar. Entonces, toda esa serie de eventos se consolidaron a los 21 años, que es justo el tercer septenio, ¿no es cierto? Cada septenio que se cumple tenemos una actualización de nuestra conciencia y de nuestros valores, de, de- de aquello que tiene valor para nosotros en la vida. Por lo tanto, hay una actualización celular, genética y de conciencia. Entonces, justo a esos 21 años coincidió que estuve en un viaje y me tocó ir a un viaje y estaba en Grecia y había ido donde una tarotista que me había dicho, tú vas a hacer un viaje a un lugar muy lejos y va a haber un antes y un después en tu vida después de este viaje, va a ser muy importante. Y dije, viaje, qué raro. Y justo pasó que con mi familia hicimos un viaje a ver allá a familiares y qué sé yo, y estaba allá y en Grecia parada y de repente me vino un escalofrío, estaba en una isla y me vino así un escalofrío y me empezó a dar como una angustia muy grande que no sabía qué es lo que era y empecé a tener como flashes, así como imágenes, ¿no es cierto?, que venían a mi memoria y de repente como que miro la tierra y tengo así como una sensación media de déjà vu y de repente, ¡pum!, me di cuenta. Y dije, y lo reconocí, y dije, ¡ah! El pueblo está el mar está para allá y no sé qué cosa. ¡Ah! Yo he estado aquí.
yo vivía acá. Entonces estaba Wow. recordando la vida pasada en el lugar físico donde había estado en esa vida, en el mismo lugar, y por eso era tan terremoteador para todo el cuerpo físico, todas las células, era, wow, ¿qué es esto? Y lo fuerte fue que miraba alrededor y yo dije, no hay ni una posibilidad que yo le cuente esto a mi familia lo que me está pasando ahora, o sea, van a pensar que estoy loco, así que me lo tuve que guardar. ¿Y qué le Y, dijiste a nadie? ¿ah? ¿Qué le dijiste a nadie? Y no le dije a nadie, solamente lo conversé parcialmente con una amiga con la que me encontré después, ahí en ese lugar, porque después me quedé ahí, me quedé en Italia y en Roma, y ahí cuando me quedé con ella, la fui a visitar a ella, me vino otra crisis de angustia muy grande y vi muertes, vi guerras y tenía como que... lo que sucedió esencialmente fue que se me volvió a abrir el canal, entonces estaba recibiendo muchas impresiones áuricas del espacio, salimos a hacer un tour en la noche como caminando y yo entraba al lugar y me venían así como estos flashes de muerte, de gente peleando, espadas, sangre y como que estaba viendo lo que había ocurrido como en la memoria del espacio. Por supuesto mi involucramiento en la memoria del espacio. Entonces ahí me morí, ¡ah! Acá me morí y sentí una angustia tremenda. En cambio en Grecia yo me sentía en casa, sentía que era mi casa, mi hogar. Y ahí sentía que yo me había muerto y me quería ir, o sea, no quería estar más ahí. Entonces así fue cuando se me hizo evidente, ¿no es cierto? Como, ok, esto existe, esto es, no necesito a nadie que me lo confirme, aunque igual quisiera entender un poco mejor esto que me está pasando, pero, o sea, no me lo puedo negar. Y desde ahí fue que como que se reabrió el portal. En el fondo, como que son esos momentos en que, que a mí me gusta decir, el universo, Dios, la divinidad, como quieras llamarlo, te pega el llamado, ti, ti, aló, aló, sí, Caro. Eh, y tú dices si lo contesta o no lo contesta. Porque te pegan llamadas en el como, tin, tin, y a veces lo dejas sonar y lo dejas sonar y dices, ah, ya, sí. O contestas y no dices nada. eh, y, y- y- y hay que ser muy consciente de si realmente vas a contestar el llamado. Contestas el llamado, eso significa que tomas conciencia de que ya no hay vuelta atrás, porque la conciencia es irreversible. Entonces, como no hay vuelta atrás, cuando tomas conciencia, significa tomar mayor responsabilidad por la propia vida y por tomar la vida en tus manos para empezar a hacer de ella esta escultura de tu vida. O es ese carboncito, ¿no es cierto? Están todas las manos negras y uno dice, chuta, es un desastre esto que he tenido hasta ahora, pero al mismo tiempo ha sido el material, el raw material, el material crudo que necesito para trabajar como mi arte, el arte de mi vida. Entonces lo empiezas a pulir y con esas presiones empieza a nacer ese diamante que somos. Y esa es la cristalización del alma, el proceso de cristalización del alma. Entonces pasó que después cuando volví, ahí yo ya había estudiado otras cosas antes de psicología, y pues ya estaba, me había cambiado a psicología y llegué como otra persona con una intuición súper despierta, o sea, me había reconectado con mi intuición y ahí dije, ok, ahora llegó el momento de disfrutar. Entonces tuvo un cambio muy, muy grande y empecé a expresarme como verdaderamente era. Me llegó un tarot y descubrí que sabía leer el tarot. Agarraba papeles y inventaba test psicológicos y le hacía lecturas a la gente y ahí empecé a cachar sin darme cuenta realmente que en el fondo les hacía como una lectura áurica o algo así. Ahora yo le digo lectura áurica, en ese momento no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero sabía que algo pasaba cuando yo me sentaba con la persona y conversaba y me dibujaba cosas y yo le decía, tienes tres hermanos y pasa esto y lo otro, y como que jugaba un poquitito, ¿no? A decirles cosas. Y creo que a lo mejor hay que mirar aquí y a lo mejor es momento de perdonar, qué sé yo. Y fluían mensajes, ¿no? Y ahí empecé a conectarme con la numerología. Entonces fue como un chorro que bajó, ¿no es cierto?, de nueva energía que fue este canal hacia mi propia alma finalmente. Sí, sí, todos somos canales. Uy, creo que se congeló ahí
Yo te ¿Ahí escucho sí? bien. ¿Me Sí, sí. escuchas? Ujú. Creo que se congeló ¿Vos me algo. escuchás? Yo te escucho bien. Ahí sí. Ya, súper. Que se había congelado la imagen y tu audio. Ah, bueno. ¿Ya me Ya, escuchas bien? perfecto. ¿Me escuchas bien entonces? Sí, sí. Bien. Entonces, te decía que finalmente este canal es el canal que todos tenemos hacia nuestra propia alma. Es el canal que todos, por derecho de nacimiento, por el hecho de ser un alma que está en un cuerpo, tenemos con nuestra alma. Esa es la función de nuestro séptimo chakra, nuestro séptimo centro de conciencia en la coronilla, que es la conexión con el universo, con la divinidad, con el origen. No es una conexión con el universo, la divinidad, el origen. Es la conciencia que tú tienes que eres un alma, una esencia espiritual desde ese origen, entonces la conciencia de que tú vienes de ese origen y que estás aquí para experimentar todos los chakras que siguen hacia abajo. La visión, la comunicación, manifestación de tu propósito, la unión en las relaciones, la voluntad de crear, la conexión en las relaciones con los otros seres humanos, tu cable a tierra, como materializar y concretar todo este aprendizaje espiritual en tu vida humana. Ujú. Entonces, ese es el canal que todos tenemos. Y ahora, en esta etapa de la humanidad, las personas están reconociendo al fin su canal y su esencia. Sí, wow. Tengo como un millón de preguntas que hacerte con esa historia, pero qué potente y qué lindo. Bueno, sé que puede Ay, ser muy te intenso. escucho súper cortado, no sé qué es lo que será, cómo estará tu internet por ahí, te escucho súper cortado. Yo te escucho súper bien, a mí no se me ha trabado nada, pero no sé si será mi internet. Quiero ver. Me sale No todo te bien escucho aquí. nada, No escucho nada. no sé qué es lo que será. A ver si A ver. estoy con internet full, no sé por qué estar así. Yo también, dice se ve bien las dos. ¿Nos escuchan bien a las dos? Pero vos no me escuchás, Caro. Me encantaría saber, yo te escucho como metálico, como robot. Mm, Así cortado, totalmente cortado. qué raro. A mí me sale todo bien. Se las ve y oye Déjame bien. probar, por si acaso, otro internet, por si acaso, a ver si es que funciona mejor. Te perdí. Ahí Ahí estás. sí, Sí. ¿Vos me escuchás? sí, ahora sí. Cambié el Bien. internet, vamos a probar ahí a ver qué tal. Bueno. Sí, te decía que qué potente, que qué intenso. Suena muy, muy fuerte tu experiencia, pero esa misma intensidad es la que cataliza todo, ¿no? Entonces, qué bonito escucharte. Tengo una pregunta. Con esto que mencionabas del canal, que todos tenemos este canal, ¿no? Quiero preguntarte tu perspectiva, porque yo siento que cuando venimos a este mundo, pensaría yo que todos los seres en realidad tienen el canal abierto y que cuando entramos aquí es como que se empieza a cerrar todo, ¿no? Porque cae el velo y empezamos a programarnos y todo eso, nos empieza a programar el exterior. ¿Qué pensás de eso? Mm. La amnesia es parte del viaje, de la experiencia Ujú. humana, del diseño. Y es porque nuestra mente lineal humana, evolutivamente hablando, hasta como venía diseñada hasta ahora, no era capaz de sostener toda la memoria genética imagínate, más de 300.000, 800.000 encarnaciones. Entonces no hay tal capacidad para el diseño humano para eso. Hasta ahora que estamos en un proceso, el humano viene en un proceso de ascensión hace rato evolutivo, entonces ahora está aumentándose su capacidad y por lo tanto hay una mayor capacidad de contener y sostener la memoria celular
por la actualización genética que estamos teniendo, nuestro diseño se está actualizando y por lo tanto, Ujú, al estar en un nuevo estado de conciencia que está tomando una eh, distancia o más bien está integrando la dualidad, estamos pudiendo ser más capaces de poder sostener más memoria y poder acceder a ujú, más memoria o acceder a los registros acásicos de nuestra, del colectivo, ¿no? O al menos de nuestra propia vida. Pero es un proceso en goteo, es un proceso lento, suavecito, y ujú, generalmente se da del modo en que eh, cuando tú tienes, si es que es necesario para tu diseño y para tu proceso evolutivo álmico, recordar y obtener y recuperar esa parte de tu conciencia que quedó encapsulada, congelada, enquistada en alguna otra vida. De manera sí, natural, aquí y ahora va el momento en que tú abres ese canal o te conectas con tu yo superior, tu conciencia, van a haber estos goteos de los registros acásicos. Entonces vas a tener tal vez ciertas memorias de vidas pasadas o ciertas conexiones o vas a empezar a tener sensaciones que no tienen explicación. Y es de a poco, porque si no, la psiquis no podría, en nuestra mente no podría integrar nuestro ego, que es el constructo mental. El ego es el vehículo psicológico que tiene nuestra mente para poder habitar esta experiencia humana, ¿ya? Entonces sí, nuestro ego no podría sostener toda esa información, porque el ego se sostiene a sí mismo porque tiene una identidad, y una identidad es fija. Autopreserva las ideas de sí mismo el ego, las creencias, así es como funciona. Entonces te goteas del registro acásico de otra vida y tomas conciencia de cosas que van mucho más allá de tus creencias y de tu identidad o que cuestionan tu identidad, la tendencia natural, la reacción natural de nuestro cuerpo biológico va a ser a tener miedo. ujú, Entonces, por eso es que tiene que ser un goteo progresivo de como ecualizarnos a esos nuevos estados de conciencia y a esa información que nos va bajando para poder integrarla a nuestra historia y entender que no se trata solamente de entender información, sino que se trata de qué nuevo significado le estoy dando a mi historia yo con esto, qué conciencia estoy tomando acerca de quién soy y cómo me estoy haciendo cargo de lo que me ocurre y de lo que percibo de mí misma en esta vida. ujú, ¿Mm? Y a veces nos toca afrontar cosas que son difíciles, desafiantes para el ego, desafían nuestra identidad y que son cosas que tal vez no son las mejores o las más bonitas que hemos hecho, pero justamente el salto evolutivo es de poder abrazar eso ujú, y tomarlo, tomar esa sombra como parte de este carboncito y de estos materiales que podemos reutilizar para ofrendar algo nuevo a la vida, algo más actualizado a partir de lo que tomé conciencia, de lo que aprendí. Entonces, ¿qué persona nueva puedo permitirme ser? ¿Qué puedo ofrendarme? ¿Cómo me puedo ofrendar desde esta nueva conciencia que tengo? ujú, Entonces, el despertar tiene que ver con recordar tu origen. ¿Mm? ujú, Y al recordar tu origen, te vas a dar cuenta que muchas de las creencias que te componen y de la identidad que tú tienes son, entre comillas, falsas. Falsas en el sentido de que no son auténticas, no están alineadas con tu verdadera identidad o tu esencia o tu claro, verdad interna, porque ha habido un condicionamiento muy fuerte desde el entorno. El diseño humano es así, nos condicionamos, somos como esponjitas de niños y nos condicionamos, la identidad que yo creo de mí mismo es a partir de quien me dijeron que yo era y del entorno que me influenció y me impactó. No en totalidad, pero al menos en un 50% ujú, de quién yo soy. Entonces, cuando despierto y recuerdo mi origen y tomo contacto con mi esencia, tiende a haber como una distancia muy grande entre ¿te acuerdas que te hablé de que yo construí este personaje para poder sobrevivir en mi ujú, entorno? sí, Eso sí, es parte del camino humano, es lo que todos hacemos. Es este ujú, personaje y esta máscara para sobrevivir al entorno, que finalmente no es una forma de ser una identidad que está tan alineada, pero sí es
en la semilla del opuesto. No hay nada de malo con que sea falsa y no sea la mejor versión de ti en ese momento, porque es parte del propósito que ahí en esa falsa identidad están las semillas, están las joyas, para que tú reconozcas cuál es el antídoto a eso, cuáles son los valores a propósito de eso que me dolió, que sufrí, de esas experiencias negativas que me pasaron, a pesar de lo falsa que fui todo ese tiempo para poder sobrevivir en mi entorno, para sobrevivir psicológicamente en mi entorno. A partir de eso puedo observar y recoger las joyas. Ah, entonces mi autenticidad va por hablar la verdad en esto, por permitirme mostrarme de esta manera, por tomar estas decisiones, por seguir mi corazón. Y eso tiene implicancias en el entorno. Y ese es el néctar del aprendizaje en la historia personal. Ese es el néctar que cada uno puede tomar de su propia vida, de su propia alma. Mm. ¿Qué crees vos que esto está pasando a un nivel colectivo? Con todo esto del COVID y toda la situación mundial, es como que nos han tirado en una, no sé, una experiencia muy interesante, muy intensa y muy de todo. Ujú. Sí, exactamente. Parte de lo que ha pasado con la pandemia o pandemia, pandemia de cualquier sentido, en el sentido eh, de que hay estas fuerzas, no sé, unas personas que juegan a la densidad y están planificando ciertas cosas, sí, pero también es algo que la misma Tierra conoce, creado no artificialmente un virus que se da en un cuerpo humano biológico y la manera en la que se envuelve es parte de la biología de la Tierra. Nosotros somos parte de la biología de la Tierra. Entonces la Tierra también se está actualizando a sí misma y al nosotros tener que necesariamente actualizar nuestro sistema inmunológico, estamos también, toda la materia física tiene su correlación, su contraparte en el plano etérico, espiritual, ¿verdad? Inmaterial. Entonces, al actualizarse nuestro sistema inmunológico físico, fisiológico, también se actualiza nuestro sistema inmunológico espiritual. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la función que cumple un sistema inmunológico? Es que percibe algo que es distinto, puede ser amenazante para la integridad, tiene que conectar y tiene que reconocer a esa célula o ese patógeno, tiene que desarrollar una respuesta apropiada para ese patógeno y entonces cuando hace eso se vuelve más complejo, más íntegro y más inteligente. Entonces nuestro Ujú, sistema inmunológico es un sistema que se actualiza a sí mismo en su inteligencia todo el tiempo. Espiritualmente es lo mismo. Estamos ujú, viendo cuáles son los patógenos de nuestra sociedad y de nuestra humanidad para reconocer cuál es la mejor respuesta a esos patógenos para poder actualizar nuestro sistema interno y volvernos más inteligentes en la forma, más íntegros y más inteligentes en la forma en que nos vinculamos con esos patógenos, cómo podemos llevarlos al equilibrio, cómo podemos llevarlos a la salud. Entonces, la función que cumple el COVID desde una perspectiva espiritual es de actualizarnos, es de actualizarnos ujú. en lo que somos en este viaje. Entonces, el humano tiene la gran eh, virtud y la gran maldición al mismo tiempo que llaman algunas personas de estar, pero es lo que es, de estar en el plano de la dualidad, del blanco y el negro. Entonces, algunas personas que lo toman como una maldición van a sentir que es muy malo todo esto que está pasando Ujú. y que es terrible. Y otras personas van a decir, en realidad esto es muy bueno porque nos está ayudando a crecer. Y ahí es nuestro libre albedrío el que nos permite elegir. Ahora, al mismo tiempo, cuando tú eres capaz de posicionarte en una punta del triángulo que mira esa dualidad y esos opuestos, también te puedes dar cuenta que puedes hablar el lenguaje de la dualidad y va a ser útil, que efectivamente hay cosas que están mal y Ujú. efectivamente hay cosas que están bien, pero ese mal y bien es relativo a la conciencia individual, a Claro. cómo tú te vinculas con eso.
¿no es cierto? Pero si hay una coherencia con tu propio corazón y con el tú tener una sintonía con tu propia conciencia, entonces aquello que parece mal para ti no se va a tratar de apuntar afuera en el dedo y responsabilizar a las otras personas necesariamente de aquello, sino de asumir la propia responsabilidad de que como tú estás viendo eso que a ti te parece mal, entonces, ¿cuál es tu ofrenda? ¿Cuál va a ser tu manera de vincularte, si Ujú. tú ya ves eso, ¿qué vas a hacer con eso que viste? ¿Cuál va a ser tu aporte? ¿Quién vas a elegir ser a propósito de eso que crees que no anda bien? Entonces, por ejemplo, si creo que la gente anda muy peleona, con poca tolerancia, y chispita los unos con los otros, y yo estoy viendo eso, entonces mi aporte, mi llamado, es a cultivar la tolerancia y a yo encarnar eso de lo cual acabo de tomar conciencia y empezar a practicarlo en mi propia vida. Y así de a Ujú. poquitito ir creando coherencia en mi propio fractal, porque sé que si esa coherencia la creo en mí, voy impactando todos los entornos y esa es la mejor manera de influenciar en el entorno, si lo practico en mí. Y esto requiere mucha humildad y requiere eh, las 4 maestrías que había compartido por ahí en uno de mis videos, ¿no es cierto? Requiere soltar las creencias que tú tienes, las ganas de luchar, de pelearte. Soltar Ujú. abre espacio, eso es lo primero. Segundo es centrarte, estar en el ojo del huracán, porque es la única manera en que tú puedes tirar el enchufe hacia tu propia conciencia, Ujú. desde ahí, ¿no es cierto? Entonces, una vez que te centras, puedes elevarte, puedes elevar tu perspectiva y decir, ok, ¿cuál es la forma más inteligente en la que yo puedo responder en este momento, en la que yo puedo hacer un cambio en mi vida para caminar un pasito más hacia la coherencia? ¿No es cierto? Y luego la cuarta, que es el comodín de oro, que es perdonarse, perdonar, Ujú. porque nos vamos a equivocar una y otra vez. Yo miro en mi propia vida y encuentro muchas incoherencias. Y a mi ego le duele mirarlas, pero es humano, todos tenemos esa incoherencia. Y en el plano humano, el camino al amor es a través de la equivocación también, y a través del error. El error es mágico, es la grieta a través de la cual la divinidad se nos revela. Entonces, cuando podemos mirar esas incoherencias en nuestra propia vida y ser honestos y ser humildes para reconocer que nos equivocamos, que tenemos este potencial de hacerlo mejor la próxima vez, estamos en el camino de la coherencia. El Ujú. camino de la coherencia no tiene que ver con ser perfecto, no existe la perfección en la humanidad, en el plano humano, no existe, no existe la perfección. El plano humano es perfectamente imperfecto o imperfectamente perfecto. Ujú. Wow. Entonces, en la actualidad se trata, eso es lo que estamos haciendo en esta tríada del 2020, 2021, 2022. Está habiendo una gran actualización colectiva y masiva que está muy gatillada e influenciada también por el eclipse y el solsticio que hubo el año pasado, que fue un momento en que esta conjunción de Júpiter-Saturno que no ocurría hace como 800 años, es la que antiguamente se llamó la estrella de Belén, lo que significa, yo no soy astróloga, pero son las influencias que tienen en el planeta de igual manera, ¿ya? Ujú. Significa una revolución interior y significa unir los opuestos de un abismo muy, muy grande entre formas de vida. Ujú. Entonces, en otras palabras, un salto cuántico muy grande con respecto a la conciencia que tenemos de nuestras vidas, de nuestras propias vidas. Y eh, esto significa que eh, es como que somos bañados con nueva información, es como que nos cambian el sistema operativo y nos Ujú. meten en un nuevo sistema operativo. Entonces, wow, y ahora veo las cosas de manera diferente y ahora me conecto con mi intuición y no sé cómo sé esto, pero lo sé.
wow, y ahora siento como un impulso irresistible a cambiar mi vida. Es como que ya no puedo seguir viviendo, no puedo seguir siendo incoherente con mi propia verdad y con mis propias intuiciones, porque el costo es muy alto. Sí. Entonces no me queda otra que tener que asumir una decisión consciente, valiente, de elevar mis acciones a la altura de mi conciencia y mis palabras, de a poquitito, pasito a pasito. Tenemos que tenernos paciencia, compasión y tolerancia porque estamos en una época muy oscura en la humanidad, tenemos un desastre. Ujú. Entonces, tampoco podemos, no podemos ser ni tan exigentes, creo yo, los unos con los otros, ¿no es cierto? Y de ir rápidamente a apuntar afuera como los otros lo están haciendo pésimo, ni tampoco exigentes con nosotros mismos al punto que nos vamos a estar castigando, porque en la medida que nos estemos castigando no vamos a salir nunca del ciclo vicioso de la culpa, pero tampoco demasiado flojos que nos vayamos a quedar ahí haciendo nada o haciéndonos los tontos con respecto a las cosas en las que sí tenemos que tomar responsabilidad. Ujú. Entonces, entonces buscar ese hermoso camino medio que nos decía el Buda es el camino humano, el camino hermoso del humano, que es avanzar un pasito más hacia la coherencia, un pasito más, pero con total honestidad, no importa que sea un pasito chiquitito, pero sí es un paso totalmente honesto, honesto contigo en la profundidad de tu ser, aunque sea un pasito totalmente honesto, el impacto que tiene es muy grande en el colectivo, Claro, es muy claro. grande. Porque cuando tú entras en coherencia como un fractal, afectas a todo el sistema. Ujú. Sí, es un Entonces, efecto. esto es efecto mariposa, efecto dominó, exacto, como reverberan todo el espacio. Entonces, en este momento actual estamos en este intensivo de estos 3 años de 2020, 2021, 2022 y el 2020 es el año en que ocurre este primer gran reseteo, promovido también por esta conjunción que te digo, con el eclipse, Claro. con, con, con estos baños solares que recibimos, hubo en esa época, por ahí cerca del solsticio, se registraron las tormentas solares más grandes de la historia. Y esas tormentas solares son ondas electromagnéticas, son nueva información que nos llega y lo pueden revisar ahí en la NASA, que está publicado, ¿no es cierto? Que, claro, desde el punto de vista científico no tengo idea qué tan conscientes ellos serán desde la parte como más espiritual, Ujú. aunque uno de los aspectos que se está actualizando en la humanidad ahora es de enmendar estas fragmentaciones o estas fracturas Sí. que ha habido por la dualidad que ha habido dentro de nuestros propios sistemas de creencias. Entonces Ujú. está la ciencia y el espíritu, por ejemplo. La gran fractura de la ciencia y el espíritu hoy en día se está tejiendo, se está enmendando, Sí. entre o lo mundano y lo espiritual. También es algo que se está, ¿no es cierto? Que para ser espiritual hay todo un sistema de creencias en que tú tienes que seguir ciertos ritos y vestirte de cierta forma y seguir ciertas culturas y tradiciones, y en Ujú. realidad, y lo mundano, lo instintivo, lo animal, eh, más propio, eso no es espiritual. Hoy también se está tejiendo esa fractura, porque siendo un humano tú tienes estas dos dimensiones, tienes una parte instintiva animal y tienes una parte divina espiritual. Y eso es lo que significa humano. Humano es sinónimo de la unión entre esas dos dimensiones. Claro. Ujú. Eso es ser humano. Integración de ambas. Puntita. ¿Qué le recomendarías a la gente que en ese momento o que ha despertado recientemente y se siente como que está teniendo esa crisis y pérdida de identidad y se sienten sin rumbo? Y así porque se cayeron las estructuras, ¿no? Se cayeron las estructuras tanto del sistema que se están desbaratando, pero obviamente eso provoca la caída de todos los paradigmas internos y las estructuras internas. Entonces creo que yo soy terapeuta holística también y veo mucho eso, mucha gente como en esa crisis y esa pérdida de que se sienten sin rumbo. ¿Qué recomendarías vos? ¿Qué les dirías a estas personas?
Em, bueno, lo principal es que no se sientan solas, que es totalmente humano, que todos estamos pasando por lo mismo y tarde o temprano vamos a pasar por lo mismo. Y, y eso es lo primero, ¿sí? Eres parte de la familia humana, estamos aquí, a veces se nos olvida que somos familia y nos sentimos perdidos y creemos que no hay nadie como nosotros y hay 800 millones de personas en el planeta pensando, sintiendo, pasando por lo mismo. Y creo que esa primera parte, que es muy de primer chakra, la necesitamos mucho porque tenemos un daño muy grande en nuestro chakra raíz, porque se nos ha desconectado de la tierra. Entonces, al desconectarnos de la tierra, nos hemos desconectado de nuestras tribus y de nuestra familia humana. Mm. El primer chakra está conectado con el séptimo chakra. Es decir, el primer centro de conciencia, la conciencia que tú tienes de tu ser mundano, de cómo perteneces a la familia humana, está totalmente conectado con la conciencia que tienes de que perteneces al universo. Y la misma familia de la estrella está aquí en la Tierra. Ujú. Estamos como, ok, te pusiste ese traje, y este cuerpo tiene, pero ¿verdad que somos familia hace rato y que nos conocemos? Sí. Que Qué somos lindo. este polvito de estrella envuelto en esta piel, de esta forma y este color, pero en realidad venimos en este viaje hace mucho rato. Mm. Lo mismo. Eso es lo primero, te diría yo, que siento que es más necesario ahora reconocernos parte de la familia humana, como en la familia estelar en la familia humana, es lo mismo, para unir estas dos cosas. Eso abre el camino a seguir esta ruta de después reconocer, ok, cuáles son las emociones que estoy sintiendo en mí en este momento, qué me está pasando. Este despertar que al principio produce confusión, que se le llama la noche oscura del alma. Ujú. Se le llama la noche oscura del alma o es una noche oscura porque en esa oscuridad profunda, cuando tú entras a las habitaciones de tu ser donde no has entrado, esas sótanos, ¿no es cierto? Cuando éramos niños, no, 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 allá no entro, porque me cago de susto, así no, no puedo entrar allá. Entonces nunca Ujú. entramos a esas habitaciones y nos fantaseamos que todo tipo de monstruos y cosas y que lo peor está allá adentro, pero no tenemos idea realmente qué es lo que hay ahí. Hay una parte desconocida. Entonces, en la medida que hay una parte que es totalmente desconocida, tenemos miedo y nos domina el miedo. Y Claro. una vez que entramos a esa habitación oscura en nuestro ser, que se le llama también la sombra, las sombras son aquellas dimensiones de nosotros que hemos rechazado, que no hemos aceptado y que están debajo de esta máscara, de esta cáscara que te estaba hablando, ¿no es cierto? Debajo de este personaje que creamos para sobrevivir psicológicamente en nuestro entorno, estas sombras, que son las partes de nuestra psiquis que están deshabitadas de nuestra conciencia. Entonces necesitan que las habitemos. Entonces entrar a la habitación es habitar a esas dimensiones de ti y entrar a esa sombra y mirarla adentro y esa gran sombra, esa habitación oscura es una noche. Y en la noche más oscura ya estarás sintiendo que es donde más brillan las estrellas. Mm. Ahí es donde ves las constelaciones, ¿no es cierto? En la noche más oscura. Entonces, Claro. en el núcleo profundo de tu propia oscuridad, más allá de verla como algo malo, verla como algo desconocido dentro de ti, o aquello que te daba miedo mirar o habitar, porque no has sabido habitarlo con conciencia amorosa, sino que le has tenido miedo, le has tenido rechazo, juicios, entonces no has podido entrar a esa habitación. No se puede entrar a esa habitación así. La habitación te exige y te pide que entres con conciencia amorosa, porque es como la única manera de tener una buena lámpara. La luz, la conciencia es una luz, es un foco. Entonces, la manera de tener esa luz y ese foco encendido es de entrar con esa conciencia amorosa. Entonces, así puedes entrar a esta habitación de tu sombra
y observar aquellas partes de ti que no te gustan, que no habías visto, y como estás iluminándolas con la luz de la conciencia amorosa, ya no estás juzgándola, entonces tienes una oportunidad de poder ver. Y cuando ves una estrella y te asombras, desde ese asombro inocente del alma, ¿no es cierto?, que es más puro, ves cómo se conecta con otra estrella y otra estrella y otra estrella, y de repente ves una constelación. Y esa constelación es cuando te das cuenta cómo todos los puntos de tu vida se conectan. Y todo aquello que te ocurrió, estaba esto malo, que después pasó esto otro, y esto otro, y esto otro, estaban todos conectados para un bien mayor. Para que tú estés aquí y ahora observando eso y puedas recuperar esa parte de ti. Ujú, Recuperar esa parte de ti que antes había estado deshabitada. Ujú. Y al recuperar esa parte de ti, recuperas un trocito de tu alma, algunas tradiciones le llaman recuperación de alma, ujú, es precisamente esto, es entrar, es recuperar una conciencia sobre quién eres y por lo tanto te completas. Entonces ya no tienes un agujerito allí, sino que lo iluminaste, te sientes más completo y por lo tanto esa dimensión de tu sombra ya no te domina, sino que tú la habitas, te apropias de eso, ¿cierto? Te apropias de esa parte de ti. Te apropias de aquello que no habías querido mirar y ahora como lo miras amorosamente, puedes ser humilde con respecto a cómo fueron las cosas, a lo que hiciste, a lo que dijiste, a cómo te vinculaste, a cómo te relacionaste. Y desde esa humildad entonces hay aprendizaje, hay una oportunidad para aprender. Y cuando hay aprendizaje, hay una oportunidad de evolución y ya estás en tu ruta, en tu camino de la conciencia. Y ujú. eso nos sucede una y otra vez. Entramos a una habitación, después a otra, y a otra, y a otra a lo largo de la vida. Yo sigo entrando a habitaciones en mi propio ser wow, uff, ya aquí sí que no tenía idea que había tanta cosa. Mira qué interesante, uff, ya. Y algunas son dolorosas, es verdad. Algunas son dolorosas de mirar, pero todo dolor tiene el destino de convertirse en amor. Todo Mm, dolor tiene destino de convertirse en amor. En el plano humano funciona de esa manera porque eh, el dolor está en el cuerpo emocional, ujú, biológico del humano. Y el placer también está en la misma dimensión, en el cuerpo biológico emocional. El dolor y el placer están en el mismo y el afecto que es como el ser humano experimenta el amor, está en el mismo plano. Entonces, cada vez que hay un dolor, está el antídoto adentro del veneno. Cada vez que ujú, hay un dolor, está la posibilidad de, si lo habito con conciencia, entonces lo transformo en amor. Y amor significa unión, conciencia, ¿verdad? Confianza. Entonces, si habito ese dolor con amor, tengo la oportunidad de tener mayor confianza y de unir esas partes de mí para que ya no estén fragmentadas como algo que no quiero sentir, sino que lo siento, lo vuelvo parte de mí, me siento más completa y me vuelvo más completa. Y eso me da ujú. más confianza en la vida, me da más confianza en la vida para todo, en el diseño de la vida. Claro. Mm. Y digamos, para la gente que se siente como que no quiere encontrar su propósito y no lo encuentra, ¿qué diría? Yo para empezar pienso que el propósito es el amor y experimentarse, ¿no? O sea, experimentar la vida tal cual. Pero, ¿qué le dirías a esta gente que tiene como esa idea de que, digamos, dejaron un trabajo, los despidieron con todo lo que pasó, lo que está pasando en el mundo, y no saben cuál es el siguiente paso, digamos? ¿Cómo se encuentra ese siguiente paso? Bueno, los pasos los damos con los pies, ¿verdad? Entonces, físicamente, ¿no? Entonces, muchas veces estamos mirando eh, hacia adelante, porque necesitamos mirar el camino, pero a veces estamos mirando hacia adelante, para el lado, y tan adelante que perdemos total noción de dónde estamos aquí y ahora. Y entonces Ujú. nos tropezamos, nos caemos, nos sacamos la cresta, como decimos en Chile, ¿Qué significa nos caemos, nos sacamos la cresta, es decir, nos caemos muy feo, nos pegamos feo, así, nos caemos eso? duro. Y, y, y en esa caída
nos podemos volver a levantar y poder mirar donde hay que mirar primero, antes de cualquier cosa. Entonces, cuando yo miro para abajo y miro mis pies, antes de mirar mis pies, lo primero que yo puedo mirar cuando miro abajo es lo que está más cerquita, que es el corazón, acá. Ujú, mm, Entonces, cuando miro para abajo, también miro hacia adentro, en mi corazón. Y cuando yo bajo al corazón, el corazón es el camino medio del humano, entre el plano instintivo, animal, terrenal, y el plano espiritual, divino, etérico. ujú, El camino del corazón es el camino medio. Entonces, es lo que nos guía en este plano. Cuando miro el corazón y me atrevo a habitar el corazón, ahí, entonces ujú. se enciende esta luz, el corazón tiene un foco y lo que hace es que ese foco ilumina, así como un auto que ilumina solamente como unos metros más adelante, no puede iluminar tanto más adelante, ¿verdad? Porque no tienes idea de qué es lo que va a pasar, no tiene sentido, porque las Claro. líneas de tiempo se van actualizando todo el tiempo. Entonces lo único que importa es que tú puedas mirar tus siguientes dos, uno, dos o tres pasos, máximo, máximo, es Ujú. lo único que importa. Pero que esos uno, dos o tres pasos estén en total coherencia con mi verdad en este momento, Sí, con lo que siento y veo en mí en este momento. O al menos buscar que estén en coherencia, ¿ya? Al menos apuntar hacia eso. sí. Y eso ya en sí mismo es un gran entrenamiento porque estamos muy condicionados a no habitar el corazón y a estar solo en la mente Ujú. y estar en los estímulos externos y en el miedo. Entonces requerimos reeducarnos a estar en ese espacio. Y la manera humana de entrar en el espacio del corazón es a través del cuerpo físico, a través de tomar contacto con las sensaciones sentidas, a través de entrar en contacto con el sistema nervioso, con el cuerpo. Entonces cuando paro, me siento, respiro y empiezo a tomar contacto consciente con mi cuerpo a través tal vez de alguna disciplina que me pueda ayudar, a lo mejor el yoga, la meditación, la danza, el qigong, el salir a caminar en la naturaleza, eh, no sé, Breathwork. cualquier cosa que haga conscientemente con mi cuerpo, eh, o cualquier actividad, pero que a mí me meta en el cuerpo, me ayuda a tomar conciencia de los circuitos de mi sistema nervioso y por lo tanto me van a ayudar a aprender a estar en el corazón, porque es una sensación muy física, muy sentida la de estar en el corazón, no es una sensación mental. Wow. Sí. Entonces es muy distinta. Y como es distinta, es nueva, y a veces nos da susto lo nuevo, entonces necesitamos de a poquito entrenarnos a eso. Entonces esa decisión tiene que ser tomada desde ahí y empezar a reconocer cómo me siento estando en mi cuerpo, cómo me siento, puedo empezar a decirle a mi biología que estoy segura en mi cuerpo, Eso estoy a te iba a salvo decir, en mi cuerpo. que yo creo que ¿Mm? también al cuerpo le asusta la presencia en un principio. Y por En la realidad, activación del sistema nervioso. claro, claro, lo que pasa es que estamos habituados como colectivamente a huir del cuerpo y a no estar en el cuerpo por el sistema de vida que tenemos, nos ayuda a estar en la mente afuera todo el rato en los estímulos, todo el Ujú. tiempo. Y además, como hemos tenido todo tipo de experiencias dolorosas y difíciles, esa memoria se guarda en el cuerpo. Entonces, cada vez que queramos entrar a sentir ese placer de habitarnos, inevitablemente vamos a pasar un poquitito por el dolor, porque es como que te metes a la piscina y si la piscina está sucia, inevitablemente vas a tocar esa suciedad. Pero en la Claro. medida en que tú te quedas en esa piscina, el secreto está en que el agua se empieza a limpiar con tu propia presencia, se empieza a actualizar porque ya Ujú. no está el pantanito ahí, sino que empieza a decir, ah, ok, aquí hay una conciencia, está aquí, y empieza como a iluminar, a refinarse, empieza a suceder la alquimia dentro de Ujú. ti. Entonces tu cuerpo empieza, tu biología empieza a decir, ah, ok, está bien que esté aquí, ok, vamos a empezar a actualizar nuestro sistema, va a ser distinto ahora, como lo que veíamos del sistema inmunológico antes, ¿no? Reconoce que hay una manera más inteligente ahora de Claro. estar ahí. Entonces, eso significa empezar a tomar de a poquitito decisiones, ¿ya? Que apunten a esa coherencia. Respondiendo a tu pregunta, y en el plano humano,
a veces son decisiones que van a tomar un poquitito de tiempo. El Ujú. plano humano es lento, Claro. no tiene nada que ver con el tiempo galáctico, es lento, ¿no es cierto? Imagínate como te guinzas un pie y son un mes, 2 meses o una herida y curar todos los días un poquitito y todos los días un poquitito más, o construir una casa, un ladrillito, otro ladrillito y entre medio hay que comer, hay que vivir, vaya a dormir, te volví a levantar. El plano humano tiene otro tiempo. Entonces, por Ujú, eso es que todo está sucediendo en tiempo divino. ujú, Todo está sucediendo en tiempo divino, que es el tiempo que tiene que ser dentro del tiempo humano, que ujú. tiene otra temporalidad. Nuestra alma no es temporal, estamos en Claro. un plano temporal, entonces requiere tiempito. Entonces eso quiere decir que, uy, ok, ahora perdí mi trabajo. Ujú, ¿Qué nuevas oportunidades tengo? ¿Cómo me puedo reinventar con esto? ¿Qué paso puedo dar? Un pasito más en dirección hacia lo que me hace feliz, a lo que me hace sentir que estoy aportando en el mundo, y a lo que en este momento me permite expandir lo que yo soy, la esencia que yo traigo, la fragancia que yo traigo. No va a ser perfecto, está perfecto. Es decir, a lo mejor voy a tener un trabajo temporal que me va a ayudar mientras tanto, pero no es el trabajo de mis sueños, no importa, es un buen puente, es un claro. buen puente, hay que tener paciencia en el plano humano. Entonces, si te diste cuenta que estás ahí y te quieres ir de tu trabajo, planifícalo un poquitito, planifica tu salida. No, no es necesario, sobre todo si tienes una historia, hay personas que son más lanzadas y que tienen el sistema nervioso y no tienen familias que dependen de ellos o tienen distintas condiciones, ¿no? Que se pueden lanzar y tomar decisiones radicales y irse Mm, todo, irse a viajar, y lo pueden hacer. Pero si hay otras personas que tienen un historial de que todavía sienten mucho miedo, tienen mucho trauma, están muy sobrepasadas, entonces el cambio tiene que ser progresivo. Y está perfecto, no pasa nada con que sea progresivo. No estamos acostumbrados a valorar, como te decía al principio, un pasito. Es muy chiquitito, ¿verdad? Pero está en coherencia. Ese pasito que tomé está en coherencia. Y eso, ese cambio que hiciste en tu fractal ya es un cambio en tu entorno. Entonces, un pasito más en que voy a elegir y tomar una decisión en que este trabajo a lo mejor no es perfecto, pero me va a ayudar a ganar el dinero para prepararme para lo que viene y además me va a permitir aprender o desarrollar estas habilidades. claro. Entonces, ok, es mi puente para pasar al otro lado. Ujú. Es mi Mm, puente para eso. ya. Y eso va a requerir muchísimo también conversar con personas para poder cambiar nuestros paradigmas y nuestras creencias, que es de lo que se trata este año también. Este año, que es número 5, se trata de ir al centro, de poner los asuntos al centro y encontrarnos en el centro de todos los asuntos, en lugar de estar atrás, mirándonos, peleándonos, Mm, encontrar un punto en el centro donde podamos hablar. Como, ok, me salgo de mi perspectiva habitual, tú te sales de tu perspectiva habitual, damos los dos un pasito más hacia el centro, y aquí en un espacio más neutro nos podemos juntar a conversar. Algo nuevo, crear algo nuevo aquí, en este nuevo espacio. Entonces, eh, hay una posibilidad. Y eso en la vida de las personas, ¿cómo se ve? En que da un pasito hacia otros centros a los cuales no has estado. Conversa con personas nuevas, que te mm, aporten visiones de la vida diferentes, que cuestionen, y esto a veces va a ser desafiante, ¿ya? Va a sí. ser desafiante hablar con personas que cuestionen tu manera de ser. Hoy día mismo a mí me pasó, con una situación difícil en la que estuve involucrada, que hubo un malentendido, y hablé con una persona y y yo venía con una idea súper clara de yo estoy haciendo lo correcto, así que me estoy acercando a esta persona para hablar porque creo que es lo correcto, yo he aprendido que esto es lo correcto y resulta que me enfrenté con esta persona que me dio vuelta y me dijo, no, en realidad esto no es lo correcto, porque desde Ujú, donde viene ya viene desde otro contexto, entonces en realidad
tienes que mirar que estás haciendo esto, diciendo esto, preguntando esto, porque quieres lograr otra cosa. Y fue, uy, a mi ego no le gustó nada. No le gustó nada que me mostraran esa otra perspectiva. Pero dije como, ok, acepto verlo así, acepto que me equivoqué, acepto que hay otras posibilidades. eh, Ujú, y, y eso me baja la guardia y me permite volver a mirar el corazón y volver a mirar a mis pies y volver a centrarme dentro de mí y reposicionarme. Ok, entonces voy a caminar de otra manera por aquí. Me va a haber una nueva ruta de posibilidades. Entonces, a veces hay conversaciones incómodas que ujú, pueden ser muy nutritivas. ujú. Si Sí, es que nos damos el permiso para cuestionar un poquitito lo que parecemos obvio, sí, lo que creemos que es correcto todo el tiempo. sí. Si estamos dispuestos a entregar el ego. Mm, Exacto. Bueno, veo que se nos ha pasado volando el tiempo, pero para terminar quería hacerte una última preguntita. Sí, Eh, adelante. ya que hablamos de todas estas dimensiones, ¿no? Despertamos a unas realidades diferentes, más sutiles, energéticas. ¿Cómo recomendarías navegar el habitar todas esas dimensiones, la tercera, la cuarta, la quinta? Porque por un lado, ¿no? Tenemos la tercera dimensión y hay mucho conflicto en el mundo y mucha gente muy tensa, frustrada, enojada y así. Y por otro lado, estamos con nuestro propio proceso, experimentando un montón de cosas, comunicándonos con guías o teniendo experiencias energéticas o sea, con otras energías y así. ¿Cómo navegamos todos los mundos? Ajá, bien. Bueno, mira, yo soy bien pragmática para estos aspectos, a pesar de que em, tengo una conexión muy íntima con el mundo energético, espiritual, tiendo a ser muy pragmática en la forma como de aplicarlo, ¿ya? Entonces he visto que muchas veces está el riesgo de tomar todo este mundo de las energías y los extraterrestres y las dimensiones y todo lo que está pasando eh, como una gran distracción y como una fascinación, como un centro de diversiones, ¿cómo se dice esto? Eh, como Fantasilandia, como estos centros de montaña rusa, centros de juego, de diversiones, ¿no es cierto? Centros Claro. de fascinación. Y los tocó, ah, me quiero ir a meter a la montaña rusa de la quinta dimensión y esto y todo. Y, y es fascinante para una parte de nosotros porque hay una parte de nosotros que está recordando un origen estelar y eso es muy bonito, es muy lindo, esa memoria nos emociona a los humanos cada vez que recordamos y volvemos a pasar por el corazón nuestro origen estelar, porque eso nos hace tomar perspectiva. Como miramos la Tierra desde arriba, nos miramos desde arriba y digo, wow, los problemas son tan chiquititos ahora. Como veo que estoy caminando en un propósito mucho más grande con la familia humana. ¿No es cierto? Pero por otro lado está ese riesgo de que me quedo flotando en el espacio. Ujú, No sí, no lo aterrizo a terrible. mi vida. Ujú. Entonces, como parque de diversiones, gracias. Esa era la palabra que estaba buscando, o sea, tierrera, gracias. Parque de diversiones. Exacto. ¿No es cierto? A veces tomamos la 3D, la 5D, lo extraterrestre, la energía y todo como un parque de diversiones y está perfecto, no pasa nada. No estamos aquí para juzgar, yo no soy nadie para juzgar a nadie, no estoy jugando, no tiene sentido. ¿Ya? Ujú, Pero entendamos nuestro diseño, entendamos cómo se comporta nuestro humano. A nuestro humano le gusta ir al parque de diversiones y lo pasa súper bien y está perfecto. Y a veces necesitamos ir al parque de diversiones y pasarlo bien y recordar, oye, guajaja, riámonos y venimos de la estrella y estamos aquí en esta experiencia humana, uy, que estuvo dura la lección de hoy día. Uy, sí, la escuela de la vida, la lección me ha tocado dura la otra, no pasé la prueba. ¿Y tú la pasaste? No, sí la pasé, uy, qué bueno, ya necesitaba como ese recreo, ¿no es cierto?, de parque de diversiones. Y es muy ujú, bonito, pero a ratos también podemos usarlo para ujú, evadir
aterrizarnos en nuestros asuntos cotidianos. ¿Ya? Y esa es la parte desafiante, porque es como, ¿qué tipo de persona soy yo en mis relaciones, en mi trabajo? ¿Soy capaz de aplicar esto en mi vida cotidiana? ¿Cómo lo aplico? ¿A través de qué cosas? ¿No es cierto? Aplico esto. Y ahí es donde está el verdadero crecimiento. Ujú. Incluso hasta si tú piensas en los yogis o maestros más iluminados del mundo, que han llegado a un momento que se tuvieron que retirar no sé cuánto tiempo en una cueva y todo eso, y tuvieron mensajes del más allá, en algún punto retornaron a la familia, a la tribu, para servir, para ser esa nueva persona y para poner a servicio eso. Entonces, de nada nos sirve solo quedarnos fantaseando, volándonos con toda la información espiritual, si no la vamos a incorporar en nuestras vidas. Y en Ujú. nuestras vidas sucede de manera súper mundana, súper terrenal. La discusión que tuviste con alguien, cómo metiste la pata, o en las oportunidades que te da eh, el- como el entorno para tú poder responder de una manera diferente. ¿No es cierto? Y es muy humano esto, hay que ser muy honesto para poder aplicar esas cosas. Como yo te decía, hoy día mismo venía así como antes de esta conversación procesando algo que me pasó y dije, wow, sí, pues aquí está donde yo tengo que crecer, aquí es donde tengo que mirar, aquí yo efectivamente metí la pata, yo me equivoqué y tengo que poder asumirlo y apropiarme de eso. Ujú. Entonces, Sí. eso nos da poder, nos da poder. ¿Cómo voy a aplicar todo lo que aprendí en esta situación para poder reparar, restaurar, enmendar esto? ¿Cómo puedo aplicar esto que he aprendido de una manera humilde, inteligente, ahora, honesta? Ujú. Entonces, esa es la manera pragmática que te digo yo de habitar estas dimensiones. Y esencialmente, la quinta dimensión se trata de tomar conciencia de que tienes un humano. Ujú. ¿Cómo estás habitando tu humano, tu humana? Que esa humana habita en el plano de la dualidad y de la tercera dimensión, donde hay un ego, donde hay historias, donde hay formas de interpretar, y que allí donde tú asignas un significado es la realidad que creas. Entonces, Mm. en la medida en que puedes cuestionar tus significados, asignar nuevos significados, puedes transformar tu realidad y co-crear esa realidad junto a una inteligencia superior, y eso te permite actualizar tus procesos de aprendizaje. Ujú. Entonces, darte cuenta de que puedes habitarte de otra manera, puedes darte nuevas oportunidades para comenzar nuevos ciclos, para cambiar de rumbo, para hacer las cosas diferentes. Y siempre puede, la vida es muy, muy generosa, siempre nos está dando nuevas oportunidades. Sí. Cada día que sale el sol es una nueva oportunidad para hacer algo distinto, para tomar algo de conciencia. Cada día que sale el sol de la conciencia nos ofrenda esa hermosa oportunidad de tomar conciencia de cómo voy a vivir este día, mi vida cotidiana. Cada cosita, ¿cuánto tal voy a hacer en mi vida cotidiana? En las cosas que voy a hacer hoy día, voy a lavar los platos, voy a cocinar, voy a tener esta reunión, voy a ir al trabajo, voy a caminar por la calle. ¿Cómo estoy habitando ese humano, esa humana que está haciendo eso? ¿Qué distinto va a ser esa humana hoy para vivir ese día con propósito, con intención? Ujú. Ujú. Que es lo que yo llamo un día divino. Un día divino es cuando estás intencionando, te alineas con el sol de la conciencia en la mañana, Mm. eh, te alineas por lo tanto con tu propósito, te Ujú. alineas con el poder de tu intención, y durante el día vas tomando diferentes pausas para recordar, volver al aquí y a la hora, a cada presente momento, en el ojo de tu huracán, Ujú. y decir, estoy presente, estoy tomando conciencia, estoy habitando mi humano, estoy sintiendo la vida, estoy aquí.
conmigo, asumiendo todo lo que es, sin miedo, observando las cosas como son, y esa ecuanimidad me está permitiendo hacer las cosas diferentes. Y eso esencialmente es como habitar esa quinta dimensión. La quinta dimensión es un estado de conciencia, y no un Sí, estado de conciencia allá afuera fantaseando con los extraterrestres o las energías, ¿ya? Sino que es eh, tomando conciencia de que esos extraterrestres o energías te están ayudando a habitar tu humano y a pensarte de manera distinta, como que ujú, te aporte a tu presente, que te ujú, ayude a tomar mayor conciencia y te acerque, no te debe alejar de tu historia, o sea, de tu vida, sino acercarte a ella. Pero en la medida en que tú tomas distancia, puedes desidentificarte de las historias, puedes cuestionar las formas en las que estás dando significado a la vida, y entonces cuando vuelves a entrar de nuevo, entras con una nueva conciencia a tu historia y cambias tu historia, cambias tus líneas de tiempo, cómo se está proyectando tu ujú. vida. Y eso es como estar en la quinta dimensión, ¿no? En la tercera dimensión, porque es aplicar esa conciencia más elevada a tus asuntos cotidianos, Ujú. Sí, sí. a tus Es asuntos cotidianos. la integración de los mundos, creo, en realidad, porque entender que multidimensionalmente estamos en la quinta dimensión, pero vamos hacia arriba para aterrizar siempre y es hacia los dos lados, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, en la tierra Claro. y en el cielo, y somos Ujú. el puente que trae ese cielo aquí. Pero es súper vital e importante encarnar todo ese conocimiento y amplificarlo a través de nuestra propia frecuencia y de nuestro ser. Ujú. Exacto. Así que te Ujú. agradezco también a ti por esta invitación, por esta conversa Sí. y por esta conexión bonita y este resonar. Te honro en tu viaje y en tu camino que estás iniciando ahora de abrir espacios, de conexión con hermosas personas que están en el planeta aportando de distintas formas, incluyéndote, por supuesto, y te agradezco por estar ahí al servicio de tu propósito. Sí, muchísimas gracias por estar aquí. Te voy a invitar otra vez para que hablemos del sagrado femenino, que es un tema que me fascina. Verdad, Eh, verdad. Feliz. y te agradezco muchísimo por todo lo que nos has compartido y todos los códigos y activaciones y cositas hermosas y todo el amor. Gracias a ti también, preciosa. Un abrazo muy grande. Te Mm, amo, te honro, te agradezco. Me veo en ti, te veo en mí y te agradezco por tu ser. te amo también, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron. El live se va a quedar guardado en este perfil. Así que Ujú, gracias a en el todos. perfil de Luz Cósmica Podcast. Ujú. Gracias, Bueno, Carmen. hermosa, un besito. Gracias a todos también aquí por compartir. Vayan a compartir ahí ese live si les resuena. Y por sobre todo, o como disfrutar de esa semillita de conciencia en su interior, en sus propias vidas, si algo les hizo sentido, eso es lo más relevante, poder tomarlo y hacerlo fructiferar. Así que Claro. Bueno, gracias, familia. gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.